Buen día. Buen día, profesor. No me ven, ¿no? No, A ver, ¿por qué? no se lo ve. Bueno, porque dice que no me puedo conectar. Ahora tampoco, ¿no? No, Ahora sí. Bueno, Ahora sí, pues. igual. Ahora sí. Igual como hacemos siempre, vamos a prescindir de la camarita, yo y todos, porque así mejoramos la conectividad. ¿Les parece correcto? Bueno. Muy bien. Hacemos como siempre, va. Bueno. Vamos a ver un poco entonces hoy. Ustedes ya han visto testamento. Y vamos a ver hoy dentro de testamentos, la forma de designación de herederos, de institución de herederos. Ustedes redactan un testamento, que a ver si me recuerdan, cuáles son los elementos fundamentales del testamento, los elementos esenciales sin los cuales no puede ser testamento. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor. ¿Cuáles son los elementos esenciales del testamento? Doctor, ¿usted se refiere a ¿La firma? La firma es uno. ¿Qué me preguntaba recién que no escuché? Si lo hacía, si se refería al holográfico. El hológrafo. A cualquier testamento. Tiene que tener fecha. La capacidad para el del testador. Claro, pero eso digamos es un elemento que vamos a ver. Todos se presumen capaces. Entonces el testamento se presume redactado por un capaz. Pero las partes fundamentales son fecha, firma, como ya dijeron, e institución clara de los herederos. ¿No es cierto? Entonces, la primera, mejor dicho, vamos a trabajar nosotros con la institución del heredero. ¿Cómo se instituye al heredero? El heredero, perdón. Y otro elemento que me olvidé fue la institución patrimonial, porque si no hay una institución patrimonial, el testamento puede ser otra cosa, pero no va a ser testamento. Entonces tenemos que el heredero debe ser designado de forma clara y precisa, porque si un heredero no es designado de esa forma, es un testamento nulo por falta de beneficiario. Ahora bien, ¿cómo se les ocurre a ustedes que debe ser designado el heredero? Por ejemplo, el señor Juan. Y podría ser el nombre, apellido, el parentesco, ¿no? Documento, profesión, Claro. domicilio y filiación. Eso es la institución perfecta, para que no queden dudas. Pero ustedes fíjense que el testamento no siempre lo redacta un escribano o un abogado, y entonces también podemos tener instituciones que son ciertas sin que tengan todos estos datos, que son los datos ideales, como su compañera dijo recién. ¿Cierto? Entonces, dijimos que el testamento tiene que designar a un heredero de forma precisa. Supongamos, ¿puedo yo, y es válido un testamento donde digo
que instituyo heredero al cónyuge de mi hermana? Así nomás, ¿eh? Instituyo heredero al cónyuge de mi hermana. Y es dudoso No. porque si la hermana No, después se claro. divorcia y tiene otro cónyuge, creo que no, no. Muy bien. En el caso de que mi hermana haya tenido varios cónyuges, es un testamento nulo. Pero en el caso de que mi hermana haya tenido un solo cónyuge, es un testamento válido. Entonces, ahí el heredero beneficiario podría recurrir a lo que se llama prueba extrínseca. Ustedes saben que el testamento es un acto único que debe autoabastecerse. Es decir, que dentro del testamento deben estar todos los elementos, si no es un testamento nulo. Entonces yo no puedo decir, instituyo heredero a la persona que aparece en tercer lugar en el cuadernito que dejé en el segundo cajón de la mesa de luz. No, porque lo que no quiere la ley es que uno se ponga, agarre el cuadernito, lo saque y lo ponga, ¿no es cierto? O a mi mejor alumno. En mi caso no lo podría hacer porque son todos excelentes alumnos. Pero, hablando en serio, me refiero a que, ¿quién es el mejor alumno? ¿El que tuvo 10, el que tuvo 9? O, por ejemplo, vamos a un ejemplo un poco más, eh, real, que sería en que yo designe al heredero con nombre y apellido, pero no le ponga todos los nombres, porque yo no lo conocía como ese nombre. Yo lo conocía como Cacho García. Entonces, le va a costar, pero puede con una prueba extrínseca demostrar que soy la única persona que le decía Cacho García. Es difícil. Pero fíjense ustedes cuando, por ejemplo, yo instituyo heredero a River o a Boca. Entonces, ahí también estaría denominado de forma imprecisa, porque creo que el nombre completo es Club Atlético River Plate, Club Atlético Boca Juniors. Pero nadie duda que si yo digo a River o a Boca, el testamento está designado y tiene, perdón, el heredero está designado y de forma precisa. ¿Quedamos correctos? ¿Quedamos en claro con eso? Sí, doctor. Muy bien. Pero yo, disculpe, doctor, no entendí. No. Entonces, si yo instituyo como heredero a Boca y pongo Boca sin poner el nombre completo, ¿se entiende que es válido el testamento? Exactamente. Ah, ok. Y ustedes fíjense una cosa, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una interpretación de un instrumento jurídico. Y yo les comenté a ustedes la otra vez que la interpretación del derecho se hacía con un método que se llama método exegético, que busca interpretar la intención del legislador. En este caso, busca, y esto es un principio específicamente redactado para el testamento, busca cumplir la voluntad del otorgante. Entonces, en la Argentina, ¿quién dice eh, yo soy hincha del Club Atlético Boca Juniors, Club Atlético River Plate? ¿De qué cuadro sos? De Boca. ¿No es así? Sí, claro, la mayoría dice así. Claro, no le demos más vueltas al ovillo. Si dice instituir heredero a River, instituir heredero a Boca, o por ejemplo, instituye heredero al hospital privado de acá de Mar del Plata. Bueno, es Hospital Privado de Mar del Plata, y que no sé si existe como persona jurídica, sino que existe Fundación Médica Mar del Plata. Toda la vida me atendí en el hospital privado. Mis hijos nacieron en el privado. Tengo un montón de cartas de certificación que yo mandé. Y bueno, me parece que no hay ninguna duda que el hospital privado es el hospital privado. Distinto sería, por ejemplo, si yo instituyo heredero al hospital privado en Misiones. A ver de dónde era yo, era de Mar del Plata. A ver, va a haber prueba extrínseca. Va a ser difícil, pero bueno, se va a poder.
Lo que el código no quiere es instituyo heredero a mi amigo. Esas son instituciones que anulan el testamento por ser instituciones de herederos vagas e imprecisas. ¿Fui claro más o menos? Sí. Bien. Vamos a ver ahora otras instituciones de testamentos que pueden darse, que sería, que bueno, que las vamos a ir a ver, las vamos viendo una por una. Entonces, institución en caso de mis parientes. Yo instituyo herederos a mis parientes. Es una institución que pese a parecer y ser un poco válida, un poco vaga e imprecisa, es una institución de herederos válida, porque es el código que cuando yo llamo a heredarme a mis parientes en plural, me estoy refiriendo a todos los parientes, en plural siempre, de grado más cercano. Pero bien, si yo tengo un solo pariente, ¿sí?, de grado más cercano, y de grados más remotos tengo a otros parientes, en plural, cuando yo digo a mis parientes, no se considera beneficiario el pariente en singular de grado más próximo, sino que se refiere a los, en plural, los siguientes en líneas de grado. Entonces, yo instituyo heredero a mis parientes. Tengo, al fallecimiento mío, tengo a mi hermana. Mi hermana no es mis parientes, es una parienta. Entonces, se consideran beneficiarios a los más próximos, excluida mi hermana, que serían quienes en este caso. A los de grado más próximo, los descendientes, los hijos, No, por porque ejemplo. yo instituyo herederos a mis parientes. Tengo 2 hermanos, no hay ninguna duda. Son los más cercanos en grado, van mis hermanos. ¿Quedamos en claro con eso? Sí. Bien. Instituyo heredero a mis parientes, pero tengo una hermana, y nadie más, para no empezar a hacer líos, tengo a mi hermana que tiene 3 hijos. Y después tengo primos cuartos, primos quintos, qué sé yo. ¿Quién es el beneficiario de ese testamento? La hermana. La hermana. No. Cuidado porque acá hay una trampita. Yo dije Ah. mis parientes. No La dije hermana y los hijos. No, cuidado con esto, nos vamos a detener. Yo digo ¿Sería los hijos, profe? ¿Cómo? Los hijos sería porque son en plural. La hermana es única, ¿Los hijos de quién? de la hermana, porque la hermana no podría porque es única. Exactamente. Entonces, yo volvemos, digo mis parientes, con ese, de sapo. Pero tengo una hermana, que sería mi parienta más próxima, y tengo 2 hijos de mi hermana, que serían los que le siguen. ¿Correcto? Sacando a mi hermana, ¿a dónde voy a encontrar parientes en plural? Ah, claro, los hijos, claro. A los hijos de mi hermana, que son mis parientes en plural, en grado más próximo. ¿Quedamos claros? Claro, sí, pero lo que no entiendo es por qué usted excluye a la hermana. Muy bien. Le Sí, yo excluyo igual. porque, le excluyo porque en la manda del testamento no dice mi parienta. Dice instituyo heredero a mis parientes. ¿Cuántos son los parientes que tengo? De 2 en adelante, ¿no? Porque es en plural, ¿no es cierto? Si yo hubiera querido instituir heredera, beneficiar a mi hermana, pondría a mi parienta.
Pero yo acá dije mis parientes, entonces, bueno, yo lo dije. Entonces, es un testamento válido que llama a los parientes más próximos. Si el más próximo es uno solo y no son varios, llama a los que siguen. Entonces, a ver, si alguien me lo explica, porque yo creo que no les quedó claro esto. Es muy sencillo, pero es difícil de explicar. A ver si alguien me lo explica, a ver cómo quedaría esto. Que quedaría solo a la hermana porque es única, ya que los hijos, como son hijos, son más de dos, entonces el grado más próximo sería, entonces quedaría a los hijos. Exactamente. Voy a dar otro ejemplo a ver si lo entendimos. Yo instituyo heredero a mis parientes y tengo un solo hijo que no tiene descendencia y tengo primos hermanos. ¿A quién va a beneficiar ese testamento? A los primos hermanos. Exactamente, a los primos hermanos, porque mi hijo, que es mi pariente, es uno solo y ya no serían mis parientes. Dejo de lado el tema de que habrá que ver si respeto la legítima o no, pero eso es harina de otro costal. ¿Fui claro o lo explico de nuevo? Sí, se entendió, profesor. Muy bien. Yo comprendo cómo sería la lógica, pero por ahí lo que me suena raro que en el común de la gente, yo, común, no estudiante de Derecho, hago un testamento y pongo mis parientes, en la interpretación sería como válido que incluyera también a ese pariente próximo que es único, ya sea hermana, hijo. Claro, coincido, exactamente, me pasa lo mismo. Bien. Yo entiendo que a ustedes les puede parecer una norma redundante, una norma mal escrita, y además ustedes saben muy bien que no siempre lo legal es justo. Hay cosas Claro. que son legales y son injustas. Entonces, si ustedes entendieron lo que yo les dije y tienen otra opinión, me parece fabuloso. El día de mañana, algunos de ustedes serán jueces, algunos será legislador, y como juez podrá decretar la inconstitucionalidad de esa norma. O como legislador podrá derogarla. Pero, nos guste o no nos guste, esa es la interpretación. ¿Quedamos? Bien, Sí, sí, doctor, sí, muy bien. quedamos. ¿Nos parezca ridículo o no nos parezca ridícula? ¿No es cierto? ¿Quedamos en claro? Doctor, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? ¿cómo no? ¿Cómo sería si el ejemplo fuese que en lugar de un hermano, el causante tiene dos y tiene un solo sobrino y Muy refiere a bien, sus parientes? muy bien. Entonces, a ver, te pregunto a vos misma y a algún compañero si nos puede ayudar. ¿A quién beneficiaría? A los hijos, porque son más de dos, No, son dos. a los hermanos. Claro, pero en esa pluralidad, mi pregunta es si queda comprendido su sobrino. No, porque la ley dice, regla general, cuando un testamento está redactado en beneficio de los parientes en plural, serán llamados los parientes de grado más próximo. Ese es el principio general. Ah, listo, claro, Entonces yo, por claro, ejemplo, ahora sí. llamo a mis parientes. Tengo mi madre y mi padre y 72 hermanos. ¿Quiénes van a ser mis herederos? Su madre y su padre. Sí, porque son los más próximos. Ahora, yo instituyo heredero a mis parientes. Y tengo mi madre y tengo dos hermanos. ¿A quién va a ir ese testamento? A los dos hermanos. A Sus los dos hermanos. hermanos. Regla general, a los parientes más próximos. Excepción, si el más próximo es uno solo, voy bajando en grado hasta que llego al plural, a los parientes que existan en plural. Ahora yo entendí, le agradezco mucho. No, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer o puedo seguir? Ya estamos, parece. Bueno, fenómeno. Bueno, otro caso sería
un testamento en que se beneficia a una simple asociación. Y acá el código hace una diferencia con la redacción anterior, con el código de Vélez, porque en el código de Vélez decía que si uno instituía heredero a una persona jurídica que no existía, ¿no es cierto?, se consideraba que la herencia era para constituir la persona jurídica. Entonces yo decía, instituyo heredero a la sociedad de alumnos de familia del primer bimestre, de sucesiones del primer bimestre. No existe. No existe una sociedad hecha por ustedes. Entonces se consideraba como que el albacea o quien designase el juez debía constituir esa persona jurídica y después darle los bienes que integran mi patrimonio. ¿Queda claro? Yo tenía dos posibilidades. Por ejemplo, instituyo heredero a Transportes 12 de Octubre SRL. Bueno, fenómeno, ahí existía una persona jurídica, chao. Instituyo heredero a Fundación Médica de Mar del Plata. Listo. Pero yo decía, instituyo heredero, por ejemplo, al Club de Lectores de Derecho de Sucesiones. ¿Existe el Club de Lectores de Derecho de Sucesiones? No existe. No existe. Para la redacción del código anterior, había que fundar, había que constituir esa persona jurídica, porque si no la constituía, si no ordenaba constituirla, era una institución de herederos sin beneficiario, por lo tanto era nula. Hoy, con nuestra redacción, esto es lo importante que sepan, cuando yo instituyo heredero a simples asociaciones, un grupo de personas que hace algo, no se considera el testamento nulo por falta de beneficiario, sino que se considera que los bienes van al director o al jefe o al representante de esa asociación con cargo de usarla para pura y exclusivamente esa asociación. Entonces, ¿quién me explica ahora, a ver si entendieron, cuando yo otorgo una liberalidad en favor de una asociación? ¿Para quién van los bienes? Para el director o representante de la asociación y que lo utilice para esa asociación. Con cargo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, muy bien. Cuando yo digo director, digo autoridades superiores, no siempre va a estar inscripta en personas jurídicas, pero para el que dirige, digamos, ¿no es cierto? Bien, Sí. quedamos en claro. Puedo yo también hacer un testamento a favor de los pobres. Imagínense si tengo que llamar a todas las personas pobres de la Argentina. ¿A cuántos tengo que llamar? A 20 millones de los 40 que somos. Ustedes dicen que la mitad vive en la pobreza. Y siempre fue igual. Siempre fue igual. Entonces, el código prevé que cuando una persona instituye a los pobres, ese testamento se entiende hecho al Estado municipal o a la Ciudad de Buenos Aires, que deberá aplicar esos fondos para la beneficencia, para las organizaciones que ellos tengan de ayuda a los pobres. ¿Fui claro? Sí, doctor. Sí. Ustedes imagínense, hacemos un paréntesis, en la realidad, si ustedes se lo dejan a cualquier municipalidad, cualquiera digo, en cualquier tiempo, ¿ustedes creen que esa plata iba a parar a los pobres? No, No. yo tampoco. Yo tampoco, pero bueno, el código lo dice y yo sé que como dice el código, no, pero a mí tampoco me parece que justito. Bueno,
Bueno, y existe también una institución en favor del alma, ¿no es cierto? Mía o de otras personas. Instituye heredero a mi alma o al alma de mis padres. Entonces, bueno, parece medio rebuscado, pero es un testamento válido y los fondos deben ir a la autoridad superior de la religión. Y yo más que eso, yo me atrevo a decir de la confesión a la que yo pertenezca, con cargo de ser distribuido a la asociación, religión o que yo pertenezca, y esa plata se va a usar para hacer obras, para hacer misas en beneficio de mi alma. Entonces, yo por ejemplo acá en Mar del Plata instituyo heredero a mi alma. Entonces la plata va a ir al obispado y el obispado debe forzosamente gastarla en ofrecer misas, porque la misa no se cobra, pero en hacer misas a favor mío y realizar otros gastos en favor del alma. Por ejemplo, se cambió el techo de la capilla dental y es una donación que hizo el causante, una institución que hizo el causante en sufragio de su alma. ¿No es cierto? Bien, yo, a mí me parece que acá, cuando Lorenzetti dijo religión, ¿qué es una religión? A ver, no vamos a entrar en la parte espiritual, pero religión en Argentina es la que está inscrita en el registro de cultos, que creo que hay como 6.000 o 7.000, ¿no? Pero si yo me pongo a hacer una disquisición entre qué es una religión y qué no es una religión, es muy fácil que me encuentre con resultados distintos, porque normalmente la religión es una religión cuando tiene sus dogmas propios, cuando tiene una organización, pero las que no son religiones van a decir, nosotros tenemos dogmas, pues nos sabrán una galleta. Entonces acá lo que quiso decir Lorenzetti es religión o confesión a la que pertenezco, es decir, no tiene por qué estar inscrita en el registro de cultos. A lo mejor entre mis vecinos hacemos le ponemos religión o le ponemos comunidad de, no sé, de evangélicos o lo que sea, o adoradores del sol, y no está inscrita porque nunca la inscribimos. Bueno, entonces a mi juicio lo que se quiso decir es, debe ir a la persona que sea la autoridad de esa confesión quien debe aplicarla quien debe aplicarla a los fines de asistencia social, perdón, sí, a los fines de acciones espirituales en sufragio del alma. Entonces, testamento en forma de testamento a favor del alma, sí. Va a parar a la autoridad superior de la confesión a la que yo pertenezca, con cargo de usarla en misas, celebraciones en favor de mi alma, en realizar obras en favor de mi alma. ¿Queda claro eso o les tengo que hacer alguna aclaración? Doctor, a mí me gustaría saber si hay algún tipo de seguimiento respecto de cómo va a ser utilizado ese dinero, es decir, si va a ser utilizado de acuerdo al testamento, cómo se especificó, y si quien hace el seguimiento es el juez. Muy bien. ¿Alguien a esta altura ya se le ocurre la respuesta? Sí, yo creo que sería el ente que lo recepciona el Vaticano, en su defecto, hacer el seguimiento. Por ahí me acuerdo de una película que decía, el pájaro canta hasta morir, que una persona había dejado
bienes, Sí. y el obispo llevaba la administración, pero el Vaticano es el que decía qué es lo que tenía que hacer. Bueno, yo más o menos lo guío por ese lado. Yo esa película la vi cuando tenía 17 años, me parece una cosa así, sí. Bueno, el tema es el siguiente. En realidad ustedes saben que estamos en el terreno, yo no diría del terreno privado de ninguna manera, porque este es derecho público, pero así todo es un control que se ejercería a pedido de parte. Yo no voy a hablar de ninguna iglesia en especial, ni voy a hablar de ninguna confesión que no es iglesia. Yo digo en general, que puede haber excepciones, en general. ¿Ustedes creen que la autoridad máxima de la confesión a que yo pertenezco va a usar sí o sí y siempre ese dinero en favor del sufragio de mi alma? No, no. Habrá algunos que sí. Pero no debería presentar alguna rendición de cuentas. Habrá algunos que sí, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Saben quiénes tienen la legitimación? Profesor, Sí, cómo no. ¿no Sí, debería escucho, presentar una rendición de cuentas sobre ese dinero? ¿Pero ante quién? ¿Ante quién? ¿Me escuchó? Sí. De la rendición de cuentas ante ese dinero, sí. Y ante la autoridad que le otorgó el dinero. Claro, pero vos fijate que entre bueyes no hay Para cornadas. llevar así un controlador, ¿no se llevaría el controlador así? Entre bueyes no hay cornadas. Sí. ¿No es cierto? Y no digamos el caso de una religión, Sí. qué sé yo, digamos asociación de adoradores del sol o asociación de las personas que tenemos por diosa a la luna. No, ¿saben quién puede pedir la rendición de cuentas? Los herederos que fueron desplazados por el testamento. Porque si el testamento no se cumple, ellos tienen interés legítimo en que el testamento caiga y que la herencia se defiera a favor de ellos. La pregunta que hicieron está muy bien porque quiere decir que me están escuchando y que lo están pensando y que siguen con una lógica jurídica. Y la respuesta es, la rendición de cuentas la puede pedir el heredero que fue desplazado por este testamento. ¿Queda claro? Sí, Sí, doctor. sí. Fíjense, Sí. les hago un comentario Sí. porque esto les va a ustedes dar la palpación fáctica de este tema que hemos hablado. Ustedes han oído hablar de la quinta presidencial que está en Olivos, ¿no? Sí. Sí. Esa quinta está en uno de los mejores barrios, yo creo que de Olivos y de la Argentina, y debe tener como 10 hectáreas o más debe tener, con una casa monstruosa, por un lado. Y por otro lado, ustedes oyeron hablar de la Escuela de Mecánica de la Armada, Avenida Libertador. Todos escuchamos hablar, ¿no es cierto? Bueno. Sí. La quinta presidencial el señor Villate, a su muerte, dispuso la donación, instituyó legatario al Estado argentino, a la nación argentina de ese predio, con la condición de que viva el presidente. Si esa condición no se cumple, ¿a quién pasa ese bien que debe estar valuado en millones de dólares, si no es miles de millones de dólares? ¿A quién va a pasar? A los herederos, si es que A los existiera. herederos del señor Villate, que alguno debe haber. Y te aseguro que cuando esté en tela de juicio el tema de esa propiedad, todos se van a mover. Punto. Segundo punto. La Escuela de Mecánica de la Armada, ubicada, lo repito, sobre Libertador, en un predio grandísimo que debe costar también millones, yo no sé si miles de millones de dólares,
fue legada al Estado Nacional por una familia filántropa, que era la familia Raggio, que hizo las famosas escuelas Raggio, con la condición de que ahí funcionara un instituto de enseñanza militar. Bien, vamos a la historia. Ustedes no se acuerdan porque son todos jóvenes, pero yo me acuerdo, cuando toma el poder el presidente Videla, él no quería mudarse a la Quinta, quería seguir viviendo en Campo de Mayo. Y le dijeron, más vale que en el gobierno, más vale que te mudes y te mudes pronto, porque si no van a pedirnos la herencia el resto de los herederos, porque se cumplía la condición, ¿no es cierto? Y con respecto a la escuela de mecánica, vieron que ya no es más una escuela de mecánica, ahora es un museo, ¿no es así? Pero en una casita perdida en el terreno grandísimo que tiene, que es medio bosque, funciona la escuela de guerra, que es la escuela donde los militares estudian y que si aprueban en esa escuela tienen la posibilidad de llegar a almirante. Entonces, ninguno fue tonto. Ni el Estado Nacional con la Quinta de Olivos, que quiere dejar al presidente ahí para que no le saquen los bienes, ni el Estado ni el Estado argentino cuando hizo el Museo de la Memoria, no sé cuántas cosas más, pero en un costadito chiquitito y sin que nadie lo sepa bien, sigue funcionando una escuela militar, porque en el caso de que no funcione, se cumple la condición y el testamento cae. ¿Se ven los dos casos que les nombré? ¿Logran patentizarlos? Sí, sí, muy claro. Bien. Sí, sí, doctor. Entonces estamos acá en el caso de, que me decían ustedes, de quién pide la rendición de cuentas. Bueno, en el primer caso, a favor del alma, los herederos. Y en este caso, también los herederos, que fueron desplazados. Porque si se presentan ustedes no van a tener qué para que el juez los admita como parte. Legitimación. Exactamente, no van a tener interés legítimo. Pase la escuela a nombre de quien pase, o los bienes, o la casa del alma, ustedes van a quedarse con la misma plata en los bolsillos. Entonces, no tienen legitimación activa. Quedamos en claro con las instituciones especiales del heredero a favor de simples asociaciones, de los pobres y del alma. Sí, sí. doctor. Bien, fenómeno. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa cuando el testador instituye herederos a quienes ya son sus herederos legales, universales, y no les asigna porción? Entonces, supongamos que yo tengo 4 hijos. ¿Cuánto va a heredar cada uno? En porcentajes iguales de lo que yo tenga cuando se liquide la O parte sea, líquida. si tengo 40.000 pesos, ¿qué queda para cada hijo? 10.000 pesos para cada uno. Muy bien. Entonces, si el testador instituye herederos a quienes ya son sus herederos universales, sin asignación de cuota, se considera que cada uno recibe la cuota que hubiera recibido, aún en caso de no existir el testamento. Entonces, en este caso yo instituyo herederos a Juan, Pedro, José y Mariano, mis 4 hijos. Pero no digo a quién le va a corresponder cada parte. Entonces, como ya eran forzosos llamados a la ley les da una parte igual a cada uno. Y en el caso de que yo instituya herederos algunos con
designación de proporción y a otros no, a otros no, les toca el remanente. ¿No es cierto? Es decir, yo le puse instituyo a Juan en un octavo, a Pedro en un octavo y a José en un octavo. E instituyo también a Mariano. No dije cuánto. Entonces Mariano va a aprovechar los 5 octavos que quedaron sueltos. ¿Fui claro? Os lo explico de nuevo. Sí, es claro. O sea que en el testamento, cuando uno designa un porcentaje, se respeta, digamos, lo que dice ahí, y el remanente es lo que le quedaría al último, que no dijo qué porcentaje. Exactamente. Que no dije Ahora que... mi pregunta, Sí. ahora mi pregunta es la siguiente. Si la ley me dice qué porcentaje le corresponde a cada heredero, y Sí. supuestamente yo estoy diciendo que le va a corresponder un octavo y no lo que dice la ley. Al ser una sucesión por testamento, que es la voluntad que prevalece sobre la ley, por eso es que esto vale más que lo que dice la ley, ¿verdad? Sí, con una limitación. Sí, con una ¿Cuál? limitación, que es en el caso de que yo esté instituyendo herederos forzosos o haya herederos forzosos o legitimarios. Lo que usted me pregunta es perfecto. Yo tengo 4 primos hermanos, ¿no es cierto? A 3 les dejo un décimo. Y al cuarto no le digo nada, entonces le corresponden 7 décimos. Eso está perfecto, clarito. Sí, sí, perfecto. Está claro y de lo que explicamos está claro. Ahora bien, ¿con qué piedrita puedo yo encontrarme? Con la piedrita de que existan, tanto instituidos como no instituidos, herederos legitimarios, respecto de los cuales tengo que respetar, como su nombre lo dice, una porción que es la porción disponible. ¿Mm? ¿O no quedó muy claro? Perfecto, sí, sí, sí. O sea que primero va a prevalecer la legítima, obviamente, y lo que resta es lo que dice la voluntad del causante. Porque puede ser que el causante no sepa que tenía un hijo y después aparece, y entonces en ese caso se debe respetar la legítima y a posterior todo la voluntad que quiso. Perfecto. Claro, Gracias. claro. Y puede ser que a propósito o sin querer lo haya excluido un hijo. Entonces, ya a ese se le va a dar la parte que remanente, pero con todos los peros y con todas las condiciones de protección de legítima. Ustedes no lo vieron todavía legítima, ¿no? Bueno. Doctor, le Sí, quiero lo hacer una estamos viendo. pregunta. Sí, lo estamos viendo. O sea, cada vez que dan clases van haciendo referencia a eso. Bien, la pregunta, ¿cuál es? Perfecto. Sí, en este Profesor, porque ejemplo solamente que... el testador, profesor, Sí, a ver, son 2 preguntas. perdón, Sí, el testador sí. solo puede disponer, Sí. el testador solo puede disponer de la porción disponible, no puede disponer sobre la legítima, violando la legítima cuando no son herederos forzosos, ¿no es así? Exactamente. Por eso, este tema que yo les acabé de explicar dice que habiendo porciones para unos y no para otros, a este le queda el remanente. Punto. Y yo agrego. Este principio no es tan libre porque hay que respetar las legítimas. Es una adenda que hago yo, ¿no es cierto? Para que no creamos, o sea, para que relacionemos, para no creamos que acá es un picnic y es un festival para el testador. ¿Correcto? Sí, le queda la porción remanente,
Pero cuidado, hay que respetar la legítima. Claro, lo que yo le quería preguntar, doctor, en ese ejemplo que usted dio, si hay herederos legitimarios en lo que se excedió de la porción disponible, ¿ahí iría la acción de colación? No, cuidadito. Esta duda tenía. A ver, perdón, si son todos legitimarios, perdón. Si son todos legitimarios y se viola la igualdad, sí, la acción de colación, perdón. Pero si hay un tercero, o si hay uno que no es forzoso, correspondería a la acción de reducción. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Pero en el caso de los 4 hijos, ¿son todos legitimarios? Y uno tiene un poquito más que el otro de lo que corresponde, ahí sí, entre ellos, acción de colación. Exactamente. Con la colación se da entre forzosos. La reducción o complemento se da entre no forzosos y donatarios. Ajá, recibido los bienes antes de morir. Ahora hubo una reforma. Pero quiero que les quede claro esto. ¿Estamos en claro? Sí, gracias. Bueno, ahora, supongamos que el testador se haya equivocado, como puede equivocarse, y haya otorgado proporciones que sumadas hacen más que el patrimonio de él. Por ejemplo, el testador dice, lego, instituyo en el 90% a Juan, en el 90% a Pedro, en el 90% a José. ¿Y cuánto llevamos ya? El 180% recontracomió el patrimonio disponible. ¿No es cierto? Sí. Hay un error, pero bueno, los errores pueden darse. Entonces, al heredero que no se le nombró la porción, le corresponde que los demás herederos reduzcan la porción que recibieron hasta que el heredero que no tiene porción asignada reciba lo mismo que el heredero que tiene asignada la menor porción. Esto parece un poco chino, pero lo voy a explicar con un ejemplo. Yo instituyo heredero en el 80% a Juan, a Pedro, a José y a Mariana, ¿no? 80, 80 y 80. Y en 5% a Santiago. Y instituyo heredero a otro, a Sergio, y no le doy porción. ¿Qué porción va a tener Sergio habida cuenta de que las porciones que yo designé superan el total del patrimonio? ¿Soy claro con la pregunta o planteé el tema bien? Me perdí un poco yo acá. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Los 3 que tenían el mismo porcentaje van a tener ese mismo porcentaje dividido. Acá la diferencia es entre el que recibe menos y el que no recibe. ¿Cómo? La diferencia sería entre el que recibe un porcentaje menor y el que no recibe. Claro, vamos a presentar el caso. Vamos a empezar de nuevo. Herederos universales. No asigna porciones, le corresponde la porción que le hubiese correspondido. Entonces, yo instituyo heredero a mis 4 hijos, una cuarta parte para cada uno. Instituyo herederos a mis 3 hijos y a 2 de los nietos, una cuarta parte para cada uno de los 3 hijos y un octavo para cada nieto. Eso está perfecto, ¿no es cierto? No dije cuánta proporción, bueno, de acuerdo con lo que llamaría la ley. Tengo 2 hijos, 50% para cada uno. 4 sobrinos, 25% para cada uno. ¿Eso quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver
cuando el testador instituye porciones y a uno no le da porciones. Entonces, tengo 100.000 pesos y le deja a Juan el 10% y a Pedro el 10%, e instituye a Mariano. Mariano, ¿cuánto va a agarrar? El resto. El resto, lo que quede. En este caso sería 80.000 pesos, lo que quede. Ahí está clarito, hasta ahí está clarito, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Hago una institución de herederos que comprende el 99% de mi patrimonio y me queda uno sin porción. ¿Qué porción va a tomar este? Ese que queda. El El 1%, ¿no es 1%. cierto? Perfecto. En eso está clarito. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo instituyo herederos y fijo y asigno porciones, mayores al patrimonio. Entonces, les digo un ejemplo bien burdo, ¿no es cierto? A Juan el 90, a Pedro el 90, a José el 90, ya es el 270%. Estoy disponiendo del 227 veces más del patrimonio. Y a José no le digo nada. José, cuando vaya a buscar herencia, ¿qué se va a encontrar? Con un 10%. No, porque vos fijate. Que no hay nada, se va a encontrar. Que se va a encontrar que no hay nada. Se va a encontrar que no hay nada. Entonces, hasta hoy, hasta este momento estamos ubicados, ¿no es cierto? Seguimos. ¿Qué pasa cuando el testamento es nulo, caduca? No pasa nada. El testamento queda vivo, es un testamento legal que se va a aprobar, pero, como uno se queda fuera de la torta, todos van a reducir a prorrata su porción hasta que este que quedó fuera del porcentaje reciba lo mismo que recibió el heredero de la menor cuota. Tengo 10.000 pesos. A Juan le dejé el 40%, a Pedro el 40% y a José el 20%, el 21%. Ya estamos fuera del tarro. Y dejé a uno que no le dije nada. Entonces, ¿quiénes van a reducir proporcionalmente? Los que recibieron 40 cada uno. Y el que recibió 20 también. También. ¿Por qué? Para llegar al 21%, que el que no recibió nada. Claro, para llegar exactamente, todos van a reducir hasta que el que no recibe, hasta que el que queda excluido de la masa reciba lo mismo que el que menos recibió, proporción. Doy un ejemplo también más. Uno el 80, otro el 70 y otro el 5. Todos van a reducir para que el que yo no le asigné parte llegue a cobrar ¿cuánto? 80, 70 o 5%. El más bajo, era una pregunta, el más bajo, el 5%. Más bajo, el 5%. Entonces, el que recibió 80, entonces, sí, hay que darle un 5%, que representan 100.000 pesos. El que recibió 80 va a dar el 80%, hasta el 80%. El otro lo mismo y el otro hasta el 5%, para que se equipare con el de más abajo. Es sencillo, pero es difícil explicarlo. ¿Queda claro esto o necesitan alguna aclaración? Yo le quiero hacer una Perfecto. pregunta, doctor. ¿Cómo no? Sí, no, vio el término a prorrata que lo vemos en tantos artículos, incluso en otra materia, y como que se da por sabido. Me gustaría como confirmar ahora, ¿quiere decir todos iguales? No. A prorrata. No, buena pregunta. A prorrata es la siguiente. Vos pagás en la medida que recibís.
Entonces, suponete, no hablemos de sucesiones, salgamos del tema de sucesiones y pongámonos en una conversación de alumnos y profesores que se encuentran en la esquina. Uno recibió el 70, otro recibió el 10 y otro recibió el 20. Pero hay que pagar una deuda. Entonces, el que recibió 70 va a pagar el 70% de la deuda. El que recibió 20 va a pagar el 20% de la deuda y el que recibió 10 va a pagar el 10% de la deuda. Te lo explico de otra forma. ¿Vieron cuando ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes debe vivir en un departamento dentro de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal? ¿Las expensas las pagan todos iguales? No. No, yo tengo un departamento de 6 dormitorios. Otro tiene de 3 y otro tiene un ambiente. ¿Quién va a pagar más? Que tiene 6. Claro. Bien. Y va a pagar más porque como más tiene, las expensas se liquidan a prorrata. Por ejemplo, a él le corresponde el 70% de las partes comunes. O sea, él ocupa el 70% del edificio, va a pagar el 70% de los gastos. El otro va a pagar el 20% de los gastos y el otro va a pagar 10% de los gastos. Vamos a sucesiones. Uno recibió el 70% y hay que pagarle una suma de 10.000 pesos al que quedó fuera. De esos 10.000 pesos, el que recibió 70% va a pagar 70%. El que recibió el 30% va a pagar el 30%. Y no es que se queden sin nada, porque van a pagar el 70 o el 30% de lo que haya que pagarle al que quedó sin porción. Ejemplo con números. Hay que pagarle 10.000 pesos. El que recibió el 70, ¿cuánto le va a pagar al heredero excluido las porciones? Recibió el 70% y deben 10.000. ¿Cuánto le va a pagar el que recibió el 70%? 7.000. 7.000. El que recibió el 20%, 2.000. El que recibió el 1%, 1.000, y ahí se completa la deuda. Qué sé yo. Bueno, entonces, ¿me entienden? Es como las expensas. Cada uno paga en proporción de lo que tiene, de lo que recibió. ¿Fui claro con la prorrata como es? Sí. ¿O queda alguna pregunta? Sí, doctor. Se podría aplicar como a los impuestos también, ¿no? Sí, las expensas es un impuesto. Sí, también, sí, porque vos, sí, bueno, el impuesto ¿no? no, Que tiene un campo más grande paga un impuesto más grande que el que tiene un campo más chico. ¿no? Claro, vos por ejemplo vos tenés 10.000 hectáreas, pagás 10.000 pesos. Tu vecino tiene 2.000 hectáreas, paga 2.000 pesos. Claro. El otro tiene 50.000, paga 50.000 pesos. Entonces, prorrata es proporción. Pagás en proporción de lo que cobraste. El que más tiene, el que más recibió, más cobra. El que menos recibió, menos cobra. Para la persona que me preguntó lo de la prorrata, ¿le quedó claro esto? Sí, profesor, muy claro. Muchas gracias. Claro, si no, yo lo vuelvo a explicar. No, entendí perfecto. Usted explica muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos van a quedar unos temas, que son unos temas grandes, unos temas importantes, que aunque le ponga toda la onda del mundo, no vamos a llegar ni a las 3 de la tarde para terminar de explicarlos, que son sustitución de residuos, fideicomiso, legado de usufructo, bueno, sustituciones. Yo voy a consultar con la titular a ver si la clase que viene les doy lo que falta o paso al tema que tenía asignado. ¿Quedamos entonces? Sí, perfecto. Fenómeno. Entonces nos vemos la semana que viene, que estaríamos, creo que es el 2 de febrero. Sí. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Bárbaro, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Chao, hasta profesor, luego. gracias. Gracias, buen día. Chao, buen día, hasta luego.